Esta es la clase de biología de invertebrados que dictamos para la carrera de pedagogía en biología y ciencias. Hoy día es día viernes 2 de octubre. Hasta el momento hemos analizado 3 cosas fundamentales del curso: el programa, la aproximación metodológica que seguimos con el tratamiento de la materia y las guías de gestión del autoaprendizaje. Ya la universidad nos comunicó respecto de el calendario académico oficial, así que a partir de la próxima semana nosotros se lo vamos a comunicar, tanto la parte teórica como la parte de laboratorio. Pero en principio, si ustedes se quieren preparar desde ya, las pruebas van más o menos a un mes de trabajo. Pueden estar antes de la semana sin conexión o después de la semana sin conexión. Respecto de la materia propiamente tal, bueno, iniciamos el tema del organismo animal. El propósito de ello es que ustedes tengan una imagen general de lo que es el organismo animal, y de ahí nosotros vamos desglosando el tema en niveles más específicos. Como este es un curso introductorio a la zoología, 302 es hotel, no llegamos a un nivel específico referido, por ejemplo, a la especie. Ciertamente hablamos de lo que son las especies, del otro, pero a nivel de especie no llegamos. Eso queda para cursos más bien de posgrado, dependiendo incluso de la especialidad. Ahora vamos a iniciar el análisis de los distintos grupos que conforman el llamado reino animal. Hay distintos modelos de organización del reino animal, tal como muestra la diapositiva. Si uno revisa la idea que tenían los griegos, por ejemplo, en la griega clásica, dista mucho del concepto de reino animal que nosotros tenemos ahora. Los griegos clasificaban como plantas a ciertos organismos que nosotros clasificamos hoy día como animales. Entonces ya señalamos en la clase pasada que un ser vivo que cumple con las características que están establecidas en la columna de la derecha de ese cuadro comparativo de los tipos de seres vivos, más aquello que analizamos respecto al diseño y a la arquitectura animal. Bueno, eso es un animal en sentido genérico. Después, como dije al comienzo, vamos a irlo desglosando hasta ir a niveles más específicos, aun cuando no vamos a llegar al nivel de especie, ni siquiera al nivel de familia, digamos. Entonces, ¿qué es lo que es el reino animal? El reino animal es el gran conjunto
que agrupa a todos los seres vivos que nosotros llamamos animales. O dicho en otras palabras, el reino animal es el gran conjunto que integra, recibe, acoge a todos aquellos seres vivos que cumplen con esas características que ya hemos analizado. Es un gran conjunto, es un reino. Ahora bien, hay diferentes modelos de reino animal. Nosotros vamos a tratar uno de los tantos modelos que hay. Este modelo asume que el reino animal está conformado por subconjuntos, por conjuntos menores. Y cada uno de estos conjuntos menores, así como el reino animal, tienen su organización. Y esta organización puede ser de dos tipos: una organización filogenética, como muestra en la diapositiva, y una organización taxonómica. ¿Qué entendemos nosotros por organización filogenética? Las relaciones de parentesco evolutivo entre los distintos grupos de animales. ¿Qué entendemos por organización taxonómica? Las relaciones taxonómicas derivadas de la organización filogenética. Entonces, respecto de la organización filogenética, nosotros vamos a analizar un modelo propuesto por un zoólogo por allá por el año 1982, conocido con el nombre el zoólogo Paul Weiss. Ahí tienen ustedes el modelo de organización filogenética del reino animal, según Paul Weiss. ¿De qué año dijo que era ese modelo? Tuve que ir a poner una cortina porque mucha luz. ¿Sí? ¿Quién consultaba? ¿De qué año dijo que era ese modelo? Del año 1982. Pero este sería un modelo como de una parte solamente de los animales clasificados. Ya voy a explicar eso. Vale. ¿Qué es lo que dice este modelo filogenético? Recuerden que el modelo filogenético representa las relaciones de parentesco entre los grupos de animales. ¿Ya? Entonces, según este modelo, el origen de los animales estaría en un grupo de protistas conocidos como protistas flagelados. Estos protistas flagelados habrían originado por transformación de su condición unicelular a condición pluricelular, muchas células, 13 líneas evolutivas. Una línea evolutiva, que se la estoy mostrando yo, que termina actualmente en los animales conocidos como parazoos. La palabra parazoa quiere decir al lado de los animales. Es esta línea. Otra línea evolutiva habría originado, ¿no es cierto?, a los animales actualmente conocidos como mesozoos. Y una tercera línea evolutiva, mediante consolidación de los tejidos, habría originado la línea evolutiva de los animales eumetazoos o animales verdaderos. De tal manera que si uno sigue estas derivaciones, se va dando cuenta, ¿ya?, cuáles serían las relaciones de los animales, las relaciones filogenéticas entre los grandes grupos de animales, entre los grandes conjuntos de animales. ¿Ya? Una derivación sería según la simetría, según la simetría corporal. Y tendríamos nosotros que una línea filogenética sería la de los animales radiados, aquellos animales que tienen simetría radial. Y la otra línea filogenética, la más importante, ¿ya?, sería la de aquellos animales que tienen simetría
bilateral. Voy a aumentar un poquito la diapo porque estoy teniendo problemas para... Ahí está. Esta la línea de la línea filogenética de los animales bilaterados, con simetría bilateral. Esta línea filogenética, si me siguen, ya es la que da origen a un grupo de animales, a un subgrupo de animales, ahora un subconjunto más pequeño, con el nombre de los animales acelomados, que existen en la actualidad. Pero vean ustedes el nivel de desarrollo evolutivo, ¿no?, de esos animales, que está a medio camino. También pueden ver ustedes, comparado con esto, también pueden ver ustedes el nivel de desarrollo evolutivo de los parazoos y de los mesozoos. Bueno, de esta línea evolutiva, esta que está aquí, se habría derivado otra línea evolutiva con una derivación relativamente más reciente, pero esto ocurrió hace miles de millones de años atrás. ¿Ya? Un grupo de animales con cavidad corporal secundaria. Cavidad corporal secundaria, o sea, animales celomados. Esta línea del grupo primitivo con simetría bilateral, también por este lado habría dado origen a animales con cavidad primaria, los llamados animales pseudo-celomados, que existen en la actualidad. Pero vean el nivel de desarrollo evolutivo de estos animales. La línea vertical corresponde al eje del tiempo. Este grupo filogenético de animales bilaterados, celomados, habría dado origen a 12 líneas evolutivas importantes, la que estoy mostrando yo por el lado derecho, según si los animales tienen un enteroceloma. Un enteroceloma. O bien, si los animales tienen un esquizoceloma, es decir, un mecanismo diferente a cómo se forma el celoma en el caso de los animales enterocelomados. En el caso de los animales enterocelomados, el celoma se forma derivado de la cavidad digestiva embrionaria. Y en el caso de los animales esquizocelomados, el celoma se deriva de lagunas que aparecen en el mesoderma. Y a partir de este grupo se originarían todo lo que ustedes ven acá, que tienen un cierto grado de parentesco, pero en distintos momentos de la evolución del reino animal. Estos son todos grupos existentes. Y por este lado, ¿no es cierto?, se habría originado todo este grupo de animales que ven acá. Los que ustedes ven aquí, como puntos terminales, son los conocidos con los tipos de animal. No confundir tipo de organismo, plantas, hongos, animales, protistas, moneras, con tipo de animal. El tipo de animal es una forma a ese nivel con que se expresa un animal. Es un cierto diseño arquitectónico, mediante el cual nosotros tenemos al frente un animal en concreto. Pero ciertamente, si nosotros nos metimos dentro de cada uno de estos tipos de animales, hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia conjuntos más pequeños, nos vamos a ir encontrando que dentro del conjunto tipo animal ya hay subconjuntos, hasta llegar al conjunto más pequeño, que es la especie. Entonces, los puntos terminales, ya aquí tenemos un tipo de animal, aquí tenemos otro tipo de animal, otro tipo de animal, que están presentes en la actualidad. Y aquí tenemos animales que consiguieron un estado de desarrollo evolutivo más avanzado. Por ejemplo, acá podemos decir que tienen tejido y algunos órganos. A ver, tienen tejido y algunos sistemas de órganos, pero no tienen todos los sistemas de órganos.
Los bicharracos que están aquí tienen todos los sistemas de órganos, o sea, podríamos decir, entre comillas, son animales completos. Fíjense ustedes que nosotros estamos ahí, donde estoy apuntando yo, de tal manera que nosotros tenemos un cierto grado de parentesco, con ancestros antiguos, por supuesto, con unos animalitos conocidos como anfioxos. No le voy a entregar detalles acá porque eso corresponde al curso de biología de vertebrados. Pero más atrás, en el tiempo, nosotros mostramos ciertos rasgos de parentesco con los tunicados, animales conocidos como tunicados, piure, por ejemplo. Y más atrás, ¿no es cierto?, a este nivel, tenemos un grado de parentesco con los equinodermos. Las estrellas de mar, los soles de mar. ¿Por qué este grado de parentesco? Porque nosotros, cordados y los equinodermos, somos deuterostomados. Y la mayoría del resto es protostomado. Díganle por WhatsApp que se pongan, que salgan de la sala de espera, porque no, a las personas que están esperando, porque no puedo invitarlos acá, no me acuerdo. Esta es la organización filogenética. Esto va a estar en los apuntes. ¿Qué dijo, profe? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Que avisemos por WhatsApp qué cosa? Que a las personas que me están esperando, que a mí no me aparecen para darle la entrada, digamos. Está parpadeando ¿Pero le parpadea el chat o le parpadea la sala de espera? No, pero profesor consulta en su clase, habrán clases asincrónicas. Ya, creo que esta pregunta de asincrónico me lo hicieron el otro día. Ya, las clases asincrónicas van a estar representadas por el trabajo de las guías, las guías de gestión de autoaprendizaje. Todas las clases van a ser sincrónicas, diacrónicas. Estas 3 horas de clase las vamos a tener al frente. Por eso lo dije al comienzo del curso. Bien. Esto entonces es la organización filogenética, las relaciones evolutivas, ¿ya?, entre los distintos grandes grupos de animales, según Paul Weiss. Repito, tenemos el reino animal. El reino animal se conforma por grupos más pequeños, ¿ya? Lo que está mostrando aquí la diapositiva son las relaciones filogenéticas hacia un grupo intermedio que se llama filum o tipo y corresponde a los diferentes tipos de animales que hay. Si nosotros nos metemos dentro del tipo animal, llamémosle los cordados, bueno, dentro de los cordados vamos a encontrar cada vez grupos más pequeños, tanto desde el punto de vista filogenético, ¿no es cierto?, como desde el punto de vista taxonómico. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al género Homo. Ahí tienen un grupo y compartimos, ¿no es cierto?, características que corresponden al género Homo con todos los Homo que existieron. Solo que hasta el momento, a la fecha, al presente, solo existimos nosotros. Pero nosotros formamos parte de un grupo ligeramente mayor, conocidos como homínidos. Por lo tanto, nosotros compartimos características, ¿no es cierto?, de todos los homínidos. Y ahí, ¿verdad?, nos vamos acercando hacia, salimos de la condición humana, ¿no es cierto?, y nos vamos acercando hacia la condición animal. Bueno, y como mínimo pertenecemos al orden primate, ¿verdad? Y ahí nos pone todo en el grupo de los monos, y así sucesivamente.
Esto lo vamos a analizar con un poco más de detalle a medida que avance el curso, pero concentrado en los animales invertebrados. Y las relaciones taxonómicas y filogenéticas, por ejemplo, del ser humano, las van a analizar en el curso de biología de vertebrados. Ahora bien, hay una organización taxonómica que muestra entonces las relaciones en función de las jerarquías taxonómicas entre los grandes grupos. Este modelo que yo le voy a presentar, que encuentro que es un modelo que es comprensible al nivel de formación zoológica de ustedes, por una mujer que la presentó en el año 1989, Ellen Curtis. Esto aparece en los libros, 1989, 1982. Lo más probable es que Paul Weiss y Ellen Curtis hayan presentado esto en artículos, a través de artículos especializados, algunos años antes, en revistas científicas especializadas. ¿Qué es lo que es la organización taxonómica? Y ya está ahí. ¿Ya? Según Ellen Curtis, la organización taxonómica consiste en lo siguiente. Existe el reino animal, el gran conjunto. Dentro de este gran conjunto encontramos nosotros subconjuntos grandes pero menores al reino animal. Estos subconjuntos se conocen con el nombre de subreinos. El subreino Parazoa, el subreino Mesozoa, el subreino Mesozoa. Cómo esta mujer dividió a los animales en estos subreinos, según las características de si tenían tejidos o tenían órganos, cómo eran los tejidos, sus mecanismos reproductivos, etc. Y de acuerdo a estos criterios, ¿no es cierto?, el reino Parazoa el subreino Parazoa está representado por un solo tipo de animal, Parazoa, el Phylum Porifera, comúnmente conocido como esponjas. Y no hay más que tengan las características de animales que pueden pertenecer a ese subreino. Ahora, si en el futuro aparecen otro tipo de animales que cumplan las condiciones para que pertenezcan al subreino Parazoa, bueno, los zoólogos lo van a poner en esa categoría, pero en estos momentos no ha aparecido ninguno. El segundo subreino, el subreino Mesozoa, y está representado también por un solo tipo de animal, el Phylum Mesozoa. De tal manera que las características del Phylum Mesozoa coinciden con las características del subreino Mesozoa. De nuevo, si aparece un nuevo tipo de ser vivo que puede ser ubicado como animal y según las características de eso, ya corresponden al Mesozoa, bueno, y que es distinto al subreino Mesozoa, que es distinto, ¿no es cierto?, del Phylum descrito actualmente como Mesozoa, bueno, se le pondrá en ese subreino. Ok, pero hasta ahora serían iguales. ¿Cómo? Las características hasta ahora son coincidentes. Hasta ahora todos los del subreino Mesozoa son el Phylum Mesozoa. Exactamente. Todos los bicharracos que están formando parte del subreino forman parte del subfilum Mesozoa. Esta diferencia lo va a ver ahora. El subreino Eumetazoa incorpora, incluye, considera, coge, como ustedes quieran, a todos los animales que tienen tejidos verdaderos, órganos y la mayoría sistema de órganos. Cuando yo digo la mayoría del sistema de órganos, eso quiere decir que no todos tienen sistema de órganos, o no todos tienen todos los sistemas de órganos. Y vean, los tipos de animales que pertenecen al subreino Eumetazoa, es todo el resto del reino animal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo la zoóloga Curtis? Examinó la simetría y dijo, ok, a los animales que pertenecen al subreino Eumetazoa, que cumplen con estas características, de acuerdo a la simetría, la voy a dividir en dos grandes grupos. Aquellos animales que tienen simetría radial y aquellos animales que tienen simetría bilateral. Y encontrarán ustedes que animales con simetría radial hay dos.
tipos de animales que tienen simetría radial. Los nidarios, Phylum Nidaria, y los tenófora, Phylum Tenófora. Nada más. ¿Ya? Y aquí nos permite nosotros diferenciar dentro de los animales con simetría radial. Bueno, algunos tienen ciertas características que están definidas para el Phylum Nidaria y otros tienen otras características para el Phylum Tenófora. En general, ¿qué es lo que comparten ellos? Es la simetría radial, tanto en el estado larval como en el estado adulto. ¿Profe, El los resto puede de la... apuntar con el mouse? ¿Ah? ¿Los puede apuntar con el mouse? Sí, pues si andan siguiendo esto A ver. en colores. Radiata, Phylum Nidaria, Phylum Tenófora. Ah, radiata, ya. Esos son los radiales. Alcanzan, Y todo el resto son bilaterales. y todo el resto son bilaterales. Vale. Entonces, cuando nosotros nos preguntan cómo es la diversidad del reino animal en términos de tipo de animales, que les quede claro. La mayoría tienen simetría bilateral. Eso se nota, ¿no es cierto?, en el cuadro de las relaciones filogenéticas de Paul Weiss. Entonces dijo, la Ellen Curtis dijo, bueno, hay muchos animales con simetría bilateral. ¿Cómo lo podemos dividir en un grupo menor? Y aquí aparecen según tengan o no tengan cavidad corporal. Y se dio cuenta, ¿no es cierto?, que algunos animales tenían simetría, tenían cavidad corporal, que no tenían cavidad corporal, otros que tenían cavidad corporal primaria y otros que tenían cavidad corporal secundaria. Por supuesto que ya a esta altura hay todo un conocimiento zoológico previo que le permite a la mujer separarlo, ¿no es cierto?, según la cavidad corporal. En la época de los griegos, en la época de la Edad Media, no había idea al respecto de cavidad corporal primaria, cavidad corporal secundaria, cavidad corporal o cavidad corporal o sin cavidad corporal. Aquí se junta, ¿no es cierto?, la observación morfológica con los estudios embriológicos. El desarrollo de la embriología es relativamente reciente, porque no estoy diciendo que sea del siglo pasado, mediados del siglo pasado, es del siglo XIX, al final del siglo XVIII. ¿Mm? Profe, ¿Sí? con eso de cavidad corporal se refiere a lo que vimos en la clase pasada, eso Sí, de señor. proteoma, Sí, señor, toda la clase Ah, ya. pasada. Ahora bien, dentro de los animales sin cavidad corporal, ¿ya? Fíjese usted que se reconocen tres tipos, insisto, tres tipos de animales. Y están ahí indicados: el Phylum Platyhelminthes, el Phylum Natostomulida y el Phylum Rhincocele. ¿Ya? ¿Qué es lo común que comparten ellos? Que no tienen cavidad corporal. Después tenemos aquellos animales, tipos de animales, con cavidad corporal primaria. ¿Ya? Y vean aquí que aumenta. Los animales pseudocelomados. Y el resto de los animales tienen cavidad corporal secundaria. Vean la cantidad de animales con cavidad corporal secundaria. Entonces, la siguiente pregunta respecto de los animales bilaterados, bueno, hay muchos. Entonces, ya se tenía conocimiento, ¿no es cierto?, que en algunos casos la boca se desarrollaba a partir del blastoporo y en otros casos se tenía conocimiento de que el ano se originaba a partir del blastoporo. Entonces, de ahí resulta el subconjunto del subconjunto del subconjunto, conocido con el nombre de animales celomados protostomados, aun cuando es una redundancia, porque para ser protostomado hay que ser celomado. Los animales protostomados. Y vean la cantidad usted de animales de tipo animal, insisto eso. Es una forma como se expresa el animal. Tipo de animal. Todos estos son el Phylum Molucca, el Phylum Annelida, ustedes pueden seguir leyendo. Y después tenemos los animales deuterostomados. ¿Qué tienen en común estos animales? Bueno, que el ano se forma a partir del blastoporo.
o en la zona donde está ubicado el blastopod. Y dentro de los deuterostomados tenemos solo 4 tipos de animales. Los equinodermata, los ketognata, los hemicordata y los cordata. Entonces, si usted cuenta aquí el número de tipos de animales, dicho en otras palabras, cómo se expresa el animal en la naturaleza, bajo la forma de un tipo, de un tipo o prototipo o arquetipo de animal, aun cuando arquetipo es un poco más antiguo, digamos, los podemos contar, ¿no es cierto?, fácil. No son más allá de 35, los invito a que lo cuenten. Estoy seguro yo que no son más allá de 35 tipos de animales. Dicho en otras palabras, el reino animal se expresa ya en concreto a nivel de tipo en no más allá de 35 tipos. Una maravilla, ¿no? Porque si los seres vivos se expresan en términos de 5 tipos de seres vivos, bueno, aquí la diversidad ha aumentado. Ahora, si yo me voy a los artrópodos, por ejemplo, que deben estar por aquí, ahí, los artrópodos constituyen aproximadamente el 75% de todos los animales. Por lo tanto, la diversidad de artrópoda a nivel de grupos menores va aumentando. Pero aquí, a este nivel, tenemos nosotros no más allá de 35 tipos de animales. Entonces nos damos cuenta que efectivamente hay un cierto orden en la organización del reino animal. Hay un orden filogenético, ¿no es cierto?, que producto de la evolución de los grupos de animales, y una relación, y esa diversidad filogenética la podemos nosotros ordenar en términos taxonómicos y presentarle a ustedes, por ejemplo, o a cualquier otro ciudadano, un modelo que muestra que el reino animal tiene una organización, no es tal lote. ¿Ya? Ahora vamos a ver las diferencias entre animal vertebrado e invertebrado. Aquí tenemos la columna de la izquierda, ¿no es cierto?, el carácter, la blastía, la simetría, los sistemas de órganos. Seguimos sistema nervioso y órganos en los sentidos, la cuerda nerviosa, el esqueleto externo. Seguimos cráneo, reproducción, tipo de reproducción, el tamaño modal, quiere decir el tamaño más frecuente, y la diversidad taxonómica. ¿Ya? Aquí tenemos la columna para los vertebrados, animales como nosotros, y la columna para los invertebrados, que es lo que corresponde el objeto de estudio de este curso. Para la blastía, los invertebrados pueden ser diplo o triploblásticos, para la simetría pueden ser radiales o bilaterales, sistemas de órganos, pueden existir todos los sistemas de órganos o parcialmente o bien relativamente simple. Ya, respecto de la cuerda, el sistema nervioso y órganos en los sentidos, en los vertebrados es compleja, en los invertebrados puede que no exista un sistema nervioso organizado tal como tal, puede que no existan órganos en los sentidos, o bien relativamente simple, aun cuando en algunos invertebrados es, por lo menos en términos de los sentidos, es complejo, como en el caso de los insectos. Cuerda nerviosa dorsal, cuerda nerviosa en los invertebrados puede ser dorsal, ventral o carecer de ella. Esqueleto, en los vertebrados es interno, óseo o cartilaginoso, y en los invertebrados puede faltar o ser externo. Profe, cuerda nerviosa es médula espinal. En la médula espinal, así es. Vale. Y respecto de del cráneo, en los vertebrados obviamente hay un cráneo, en los invertebrados cualquiera sea, no hay. La reproducción en el vertebrado es siempre sexual, en el invertebrado puede ser reproducción sexual o asexuada. El tamaño modal en los vertebrados de mediano a grande, y en el invertebrado es de mediano a pequeño. ¿Qué sería el tamaño No modal? vamos a encontrar nunca un vertebrado
un invertebrado del tamaño de una ballena, del tamaño de un elefante. Ah, tamaño modal es literalmente tamaño. Es el tamaño más común. ¿Ya? Ya, ah, ya, ok. ¿Ya? O sea, la mayoría de los vertebrados, por ejemplo, no la mayoría, todos los vertebrados son visibles al ojo, digamos, aunque sean pequeñitos como una ratita, qué sé yo, esto lo otro. Pero el caso de los invertebrados, varios de ellos los tienes que estudiar en el estado adulto, con microscopio. Diversidad taxonómica. Los vertebrados son relativamente homogéneos y en el invertebrado la diversidad taxonómica es relativamente heterogénea. Es un grupo muy diverso. Bien, alguien me estaba mandando algo por chat. ¿Dónde está el chat? La persona que está en el chat, acá está. Profe, solamente le estaban recordando que quedaban pocos minutos para que Sí, terminara la aquí clase. a lo que. No, ya terminamos. Les tengo que informar también que les he subido las clases de la semana pasada y de esta, excepto esta, que se la voy a subir en algún Sí, las momento. vimos. ¿La vieron? Qué bueno. Las presentaciones también están subidas, ¿ciertos, profe? La Sí. clase incluye la presentación. Vale. En una carpetita, al lado de los videos. Están en carpeta, claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ser? ¿Cuál es el resto del curso? Lo que queda. ¿Ya? Bueno, algunos de estos temas lo tienen que reforzar ustedes en el laboratorio. Nosotros, por ejemplo, no vamos a estudiar toda esta cantidad de fila animal que hay. Solo vamos a estudiar aquellos que son más relevantes para el ser humano especialmente. Pero vamos a hacer una revisión para los poríferas, para los mesozoa, para los nidaria, dentro de los acelomados, el platyhelminthes, dentro de los celomados, los nemátodos, no vamos a saltar todo esto extraño, dentro de los celomados protostomados, los moluscos, los anélidos y los artrópodos, y ahí dentro de los deuterostomados se alcanza el tiempo, el filum equinodermatum. Fíjese usted la cantidad de fila del mundo de los animales invertebrados que tendríamos que estudiar en este curso. Comparado con el grupo, con la cantidad de animales que tienen que estudiar en el curso de biología de vertebrados. Por eso que en el curso de biología de vertebrados se va más a niveles taxonómicos inferiores. Nosotros nos quedamos al nivel taxonómico de filum, en algunos casos de filum que son importantes para el ser humano, hurgueteamos un poco y caracterizamos las especies. Por ejemplo, cuando estudiemos los platelmintos, bueno, vamos a estudiar las tenias y dentro de las tenias vamos a hablar de la tenia saginata, la tenia solium. Eso ya es a nivel de especie. ¿Ya? Pero en el resto de los grupos, como digo, vamos a tener una aproximación hasta tipo. ¿Qué es lo que es un tipo? ¿Ya? ¿Son los filum? Es ¿Los el tipos son filum. los filum? Es el filum, y el filum representa un diseño de animal, un tipo de animal. Así que no me vaya a confundir entre lo que es tipo de organismo versus tipo de animal. Representan un diseño de animal. Entonces, el filum molusca está estructurado, ¿ya?, en base a un diseño animal, que tiene su arquitectura, que tiene su forma corporal, que tiene un conjunto de órganos, sistemas de órganos, etc. Profe, pero en ese caso el filum de los artrópodos igual como que no calza porque tienen un montón de formas. Mira, la forma no es muy buena indicadora. ¿Ya? Después lo vamos a ver nosotros, por ejemplo, con los nidarios y con los poríferos, te das cuenta que